los asistentes a esta charla coloquio. Gracias por acompañarnos y compartir su tiempo con nosotros. Desde la Asociación Cristana Enfermos de Alzheimer queremos agradecer al Ayuntamiento y a toda la Corporación Municipal su apoyo y, en especial, por la cesión de la Casa de Cultura para la realización de esta charla. Expresar también nuestro agradecimiento a don Melquiades Rodríguez Panadero por el patrocinio de los carteles y por la donación económica que ha realizado recientemente a nuestra asociación. Gestos como este, más allá de lo material, reflejan un compromiso y una sensibilidad que valoramos enormemente. Un año más nos reunimos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, recordando a todas las personas y familias que conviven con la enfermedad. Es un honor para nosotros contar con nuestro paisano, don José María García Alberca, doctor en neurociencia, médico especialista en psiquiatría, psicólogo clínico del Instituto Andaluz de Neurociencia de Málaga. Don José María cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la enfermedad de Alzheimer. Ha dedicado parte de su carrera al estudio de personas que padecen esta enfermedad. Le agradecemos profundamente su presencia y generosidad por compartir sus conocimientos y su experiencia, que sin duda nos ayudará a comprender mejor el Alzheimer y luchar con más herramientas. A continuación nos hablará de los últimos avances. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Al finalizar tendremos un espacio para preguntas. Recibamos con un fuerte aplauso a don José María García Alberca. A ver, muchas gracias. Ay, qué bien se oye este año. Estupendo. ¿Está bien el aire o hace un poquito de calor, quizás? ¿Hace frío? Ah, pues ya está. Por preguntar. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Y estoy muy contento de la charla de este año porque casi todos los años decimos, esto ya está a punto de salir, pues este año ya hay muchas cosas que han salido realmente y yo creo que va a ser bastante útil y provechosa. Vamos a ver si es así, nos da tiempo a contarlo todo, porque he estado viendo que el número de diapositivas es mayor que el que traía en otras ocasiones. Como, hombre, no es la hora de la cena, pero casi vamos a comenzar un poco como si estuviéramos en un restaurante y fuésemos a comer el menú, a ver qué tenemos hoy de menú para la charla de hoy. De primero, lo que tenemos para hoy es dar las gracias. Fijaros, vamos a comenzar dando las gracias, pues por supuesto, a todos vosotros por venir, a la Asociación Cristana de Enfermos de Alzheimer, de la cual soy socio, por invitarme un año más. Y dar las gracias de nuevo a todos los que estáis aquí y fijaros por qué, porque por la magnífica labor que hace la asociación y lo que uno también haya podido contribuir, se ha producido un crecimiento de la asociación enorme en estos últimos 20 años. La primera charla que yo di aquí para la asociación fue en el año 2006 y la asociación contaba con 151 socios. Pues fijaros cómo ha ido creciendo a lo largo de los años y hoy en día, en este año 2025, tenemos 435 socios, es decir, casi un 300% más de socios. Así que aquí hay socios de la asociación y otros que nos escucharán o nos verán luego en la televisión. Muchísimas gracias por concienciaros, por asociaros, por formar parte de todo el proceso que tiene que ver con la demencia en general y con el Alzheimer en particular. Entonces, hay que dar las gracias a la asociación por la magnífica labor que hace. Triplicar el número de socios pues es algo extraordinario y muy meritorio. Ya que estamos aquí, a los que sois socios o lo podáis comentar luego a los socios que conozcáis, os voy a hacer un ruego. Tenéis que hacer proselitismo, es que no me sale bien la palabra, tenéis que hacer
campaña por aumentar todavía mucho más el número de socios. A ver si para el año que viene, en lugar de 435, tenemos ya 500, 600, 700. Da igual si tenéis o habéis tenido un familiar o una amistad con enfermedad de Alzheimer o no. Cuanto más seamos en el movimiento asociativo, mejores cosas podremos contribuir. Es decir, avanzar en el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer y en cualquiera de los aspectos que vamos a ver hoy, no solo es cuestión de los científicos, como este humilde servidor que investigamos, es cuestión también de los políticos, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero es también cuestión de que la gente en general, en la medida de sus posibilidades, ponga su grano de arena y asociarse, ser miembro de una asociación, de una AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, es muy importante. Y un segundo ruego, no seamos tacaños. La cuota que cobra la asociación es minúscula anual. Yo os estimularía a todos los que sois socios y a los por venir que paguéis un poco más de la cuota, porque con lo que se paga, que es testimonial, es muy poco. Se pueden hacer muchas cosas, pero se podrían hacer mucho más. Cualquiera de nosotros añadirle a esa cuota 5, 10, 15, 20, 30 euros más anuales, seguro que no le va a suponer más. La investigación y el progreso necesita dinero. Por aquí hay sitios delante si queréis sentaros. Y, en fin, entre todos, pues dar mucho las gracias y seguir mentalizándose, seguir concienciándose acerca de la importancia de la asociación. Y de segundo, ¿qué tenemos? Pues muy buenas noticias. Espero yo que podamos decirlo y contarlas a lo largo de esta tarde. Es bien conocido, lo hemos dicho muchas veces, que el principal factor de riesgo para padecer el Alzheimer es la edad. Afortunadamente vivimos cada vez más años y como la población va envejeciendo, pues también el riesgo de padecer Alzheimer y las cifras de Alzheimer es cada vez mayor. Fijaros, en el año 2019 se estimaba que había personas de más de 60 años en el mundo, unos 1.000 millones. Para el 2030 esperamos que vayan a ser 1.400 y en el 2050 más de 2.000 millones de personas. Con lo cual, ¿qué va a pasar con las cifras del Alzheimer? Lo hemos dicho muchas veces, pues que van a ir creciendo progresivamente. Esto todo el mundo lo sabe, que es así, es el factor de riesgo. Un pequeño dato acerca de la Unión Europea. La esperanza de vida ha crecido tanto, afortunadamente, que por eso tenemos más probabilidades de sufrir Alzheimer. En la Unión Europea es España la que lidera la esperanza de vida. Una esperanza de vida media en torno a los 84, 85 años, un poco más pequeña para nosotros, 82, 83 para los hombres y 87, 88 para las mujeres. Fijaros, Estados Unidos tiene una esperanza de vida bastante menor que la española y que la mayoría de los países europeos, salvo los países más del este de Europa. Entonces, las cifras son las que son, vivimos mucho, vivimos cada vez mejor afortunadamente. En muchos aspectos es espectacular las ventajas que tiene, pero de cara al Alzheimer, pues eso es un inconveniente, dicho así, entre comillas. Pero como hemos dicho que de segundo lo que tenemos, buenas noticias, empezamos ya, antes de meternos en más harina, con la primera. Ya en alguna ocasión anteriormente lo hemos mencionado. En Europa y Estados Unidos, a pesar de que la población vivimos cada vez más años y, por tanto, globalmente las cifras globales de Alzheimer tienen tendencia a subir, sin embargo, está ocurriendo lo contrario. El número de nuevos casos de enfermedad de Alzheimer que se diagnostican cada año es menor, está descendiendo en los países europeos y en Estados Unidos. Está aumentando en los países, entre comillas, del tercer mundo con menos recursos económicos. Y eso es así, lo hablábamos en otras ocasiones y lo vamos a hablar ahora, porque los factores de riesgo bien conocidos que pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, además de la edad, están cada vez mejor
controlados en nuestros países occidentales. Entonces, globalmente en el mundo, las cifras de Alzheimer siguen incrementándose porque la población en todos los países sigue viviendo cada vez más años, pero en nuestros países de Europa y de Estados Unidos, a pesar de que seguimos viviendo también cada vez más años, cada vez tenemos menos enfermedad de Alzheimer. Desde hace 10, 12, 15 años son los resultados de los estudios, gracias a el control de esos factores de riesgo. Es de una importancia espectacular lo que estoy diciendo. Tenemos un factor de riesgo inmodificable, pero sabemos hacer cada vez mejores cosas para combatir ese riesgo. Y ahora lo hablaremos con más calma un poco más adelante. Pero comenzamos dando las gracias y comenzamos con buenas noticias. Porque siempre comenzamos con malas noticias, o hago eso de las frecuencias de que imaginaros que tenemos ya 80, 85 años y que cuántos de nosotros vamos a ir cayendo y esas cosas. Aquí delante hay algún asiento vacío por si te quieres sentar, y si no, estás ahí muy bien. Bien, estupendamente. Y todo eso en los países europeos, incluido España, a pesar de que en nuestro país, y aquí viene un pequeño tirón de orejas, que todos los años lo hago, a pesar de lo que dedicamos en gasto a este tipo de problemas. Fijaros, estos son datos, los últimos datos del año 2019, el gasto público en los países europeos en cuidados de enfermedades de larga duración como el Alzheimer. ¿Qué porcentaje del Producto Interior Bruto dedican los países europeos a cuidados de larga duración como el Alzheimer? Pues los países nórdicos, como Noruega, Suecia, son los que están en cabeza, los que más dedican en gasto público a estas enfermedades, y de ahí va decreciendo. Fijaros dónde está España. Estamos los quintos por la cola, solo por delante de Estonia, Portugal, Polonia, Hungría y Grecia. No es muy honorable. No es muy honorable que un país de este tamaño nuestro, que somos la cuarta economía de Europa, pues dedique pues menos de la mitad de los recursos que otros países europeos de nuestro entorno. En fin, dedican. Hay mucho que discutir, las diferencias económicas de cada país, etcétera. En fin, no nos vamos a meter en eso, pero sigue habiendo una necesidad de incrementar los esfuerzos en ese sentido. Bueno, comenzamos así. Vamos a ir ya a lo concreto, aunque hemos dado una cifra muy concreta de reducción de, eso se llama la incidencia, de los nuevos, del número de nuevos casos que van apareciendo cada año en Europa y en Estados Unidos. Si en Europa y en Estados Unidos aparecían cada año, por decir algo, 1.000 nuevos casos de enfermedad de Alzheimer, pues ahora ya solo aparecen 725 casos de enfermedad de Alzheimer en nuestros países. Podríamos comenzar, ¿os acordáis de aquella película, Quo Vadis? La habréis visto casi todo el mundo, pues la anécdota o la leyenda, o no sé si será verdad, es que San Pedro va huyendo de Roma porque ya sabe que lo van a matar, y se encuentra con el Señor a la entrada y le pregunta: Quo vadis, Domine, ¿dónde va, Señor? Dice: pues vuelvo a Roma, que me crucifiquen otra vez, porque tú, que eres mi representante principal, estás huyendo, ¿no? Pues vamos a hacerle la misma pregunta al Alzheimer, ¿no? Quo vadis Alzheimer, y vamos a ver qué respondemos a esa pregunta a lo largo de la charla de hoy. Decíamos en la charla del año pasado que las claves para derrotar el Alzheimer es diagnosticarlo muy precozmente, tratarlo de manera muy efectiva y prevenirlo, detener el Alzheimer antes de que empiece a hacer prevención. La charla va a girar en torno a lo mismo, porque es que esto no ha cambiado. Es decir, lo que podemos hacer para derrotar el Alzheimer sigue siendo básicamente. Entonces vamos a hablar de avances en diagnóstico, en tratamiento y en prevención que han conseguido en el mundo occidental esa reducción en la incidencia en el número de nuevos casos. Comenzamos con el diagnóstico. Es muy importante diagnosticar el Alzheimer por lo más temprano y lo más precozmente que nosotros podamos, porque tiene, como veis ahí, pues muchísimas ventajas.
Esta es una diapositiva que ya hemos puesto en otras ocasiones y las cifras de el otro día, en una entrevista para el Diario Sur de Málaga, me preguntaban lo mismo, es decir, si todos los casos de Alzheimer están bien diagnosticados, y desafortunadamente no es así. A nivel mundial, el 75% de todos los casos no están diagnosticados ni siquiera. Solo 1 de cada 4 casos lo diagnosticamos bien. Y esto es todavía mucho mayor en los países no desarrollados que afortunadamente en nuestros países desarrollados. Por tanto, hay una necesidad de diagnosticar bien el Alzheimer y de diagnosticarlo cuanto antes, porque la mayoría, desafortunadamente, de esos casos pues no son diagnosticados, y si no eres diagnosticado no puedes ser tratado, no puedes disponer de tu voluntad para ver qué quieres hacer cuando te hacen un diagnóstico de esa magnitud. Bien, ¿qué hemos avanzado hoy en día en el diagnóstico? Pues antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que lo hemos hablado también en otras ocasiones. Habrá gente que esto le sonará y habrá gente nueva que venga hoy por primera vez a la charla que se lo aprenderá, digámoslo así. Pero si no explico estos detalles técnicos no vamos a entender muy bien lo que viene a continuación de los avances en diagnóstico. No sabemos cuál es la causa que produce el Alzheimer, pero sí sabemos los daños que se producen en el cerebro que dan lugar a que se pierda la memoria, la orientación, el lenguaje, la capacidad funcional para manejarse uno por sí mismo, etcétera, etcétera. Aquí también hemos avanzado mucho, un pequeño paréntesis, aunque hoy no es el tema. Hoy en día estamos cada vez más seguros de que el Alzheimer no se debe a una causa única, sino que es probablemente una enfermedad multisistémica. Son muchos los órganos globalmente considerados en nuestro organismo los que fallan y dan lugar a la enfermedad de Alzheimer. Lo que sabemos es lo que ocurre, en el cerebro como consecuencia de esa causa o de ese grupo de causas. ¿Os acordáis? ¿Veis? Esto es un cerebro humano normal, esto es un cerebro de Alzheimer que se va encogiendo, se va atrofiando, reduciendo en tamaño progresivamente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si ponemos aquí una manzana recién cogida del árbol, la vemos encima de la mesa muy bonita y estupenda. Si la dejamos ahí y venimos dentro de 15 días a verla, pues la manzana está chuchurrí, hablando coloquialmente, y se ha reducido y se ha atrofiado, se ha encogido. Pues eso es lo que le pasa al cerebro del Alzheimer. Y eso le pasa porque aparecen dos importantes lesiones, daños muy importantes. Uno es la acumulación de una sustancia pegajosa que se pega a las neuronas, que son las placas de amiloide, y otras son los ovillos de la proteína tau. Esas dos sustancias acaban matando a la neurona. Lo vemos un poquito mejor, veréis. Os digo siempre lo de todos los años, pero perdonadme si hay alguna frase o palabra en inglés, pero son diapositivas que aprovecho de otras charlas. Hay una proteína que se llama la proteína precursora de la amiloide, que es una proteína normal que forma parte de nuestras células nerviosas del cerebro, de nuestras neuronas. Imaginaros una naranja. Una neurona o una célula cualquiera está formada por una corteza, que llamamos la membrana, y dentro algo blandito, que es el citoplasma, donde está el ADN, los genes y otra serie de órganos. Pues en la cubierta, en la membrana de la neurona, hay atravesadas así perpendicularmente una serie de proteínas que llamamos la proteína del amiloide, que son normales y son imprescindibles para darle consistencia a esa membrana. Cuando han cumplido su misión, hay una serie de enzimas alrededor en la neurona que la cortan, la destruyen, es metabolizada, es eliminada a través del líquido cefalorraquídeo y de la sangre y producen nuevas moléculas, nuevas sanas de amiloide. Un hecho fundamental que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, digo que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, es que se empieza a producir enormes cantidades excesivas de proteína amiloide que además es anormal, su composición no es normal, está alterada. Los
ladrillos que forman una proteína que se llaman aminoácidos empiezan a desnaturalizarse y empiezan a estar en cantidades muy excesivas. Y esa proteína amiloide ya no sirve, ya no cumple su misión y empieza a acumularse por fuera en las neuronas, forma placas, forma costras, como cuando te haces una herida y se te forma una costra, se llaman las placas de amiloide y van matando por fuera. Es como si nos pusieran a nosotros ahora una armadura y empezaran a apretarla y nos fuera constriñendo, pues empieza a llenarse de placas de amiloide todo el cerebro y el amiloide desnaturalizado de esta manera es tóxico, es un veneno que acaba matando a la neurona. La segunda cosa importante es la proteína tau. Las neuronas, como hemos visto antes, vamos a volver atrás, veis, una neurona, una célula cerebral, tiene un cuerpo y de este cuerpo salen un montón de ramificaciones que llamamos dendritas, con las cuales conectan con otras neuronas y una prolongación muy larga que llamamos axón, que también acaba ramificándose. A través de esas ramificaciones las neuronas van entrando en contacto unas con otras, se hablan, se comunican y gracias a eso vemos o escuchamos, nos movemos, hacemos cálculos matemáticos, es decir, somos lo que somos. Pues en el interior lo vemos aquí, este es el cuerpo, en el interior de las prolongaciones, tanto del axón como de las dendritas, se mantiene su consistencia gracias a unos filamentos de proteína, que es la proteína tau. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si pensamos en un pilar de una obra, el pilar, para que tenga consistencia, lleva dentro varillas de metal. Si solo fuera hormigón no armado, seguramente no tendría la misma consistencia. Pues las varillas de metal que arman los pilares, que arman las dendritas y el axón de las neuronas, son la proteína tau. Y le ocurre algo parecido al amiloide. La proteína tau empieza a cargarse de fósforo. Está compuesta fundamentalmente por fósforo en su interior, pero empieza a cargarse, empieza a hiperfosforilarse, decimos nosotros. Empieza a acumular mucho fósforo, de tal forma que deja de servir para algo útil la proteína y se queda muy blandita, y esas prolongaciones dejan de tener la consistencia que deberían de tener. Es como si las varillas se reblandecieran, se convirtieran en chicle y el pilar se caería, no podría sujetar el forjado de arriba, y se acumulan en el interior de esas prolongaciones en forma de ovillos neurofibrilares. Entonces hay proteína tau y proteína amiloide anormal, que por fuera el amiloide estrangula las neuronas y desde dentro el tau acaba de contribuir a matarlas. Lo que ocurre en el Alzheimer es que se van muriendo masivamente las neuronas y las dendritas y los axones son incapaces de conectar unos con otros. Una prolongación con otra prolongación pierde su consistencia y entonces empiezan a distanciar y a morirse. Eso es lo que sabemos que ocurre. Esos dos venenos hay en el interior del cerebro de una persona que está sufriendo enfermedad de Alzheimer. Y eso lo tenemos que combatir. Si fuéramos capaces de limpiar el cerebro de proteína tau y de proteína amiloide, el cerebro de esa persona se salvaría, se pondría bien. Por ahí van los nuevos tratamientos, los vamos a ver dentro de un segundo. No sabemos lo que da lugar a esos depósitos anormales. Bueno, pues para saber algo acerca del diagnóstico, nosotros hemos dicho ya en muchas charlas que la enfermedad de Alzheimer no comienza cuando comienzan a aparecer las primeras señales de pérdida de memoria. Eso os acordáis. Hemos dicho muchas veces que comienza ese depósito de amiloide y de proteína tau, comienza al menos 20 o 25 años antes de que aparezcan las primeras señales de pérdida de memoria. De tal forma que cuando una persona empieza a tener fallos en su memoria, en el cálculo, en la orientación, ese depósito anormal de esas dos sustancias lleva ya de manera silenciosa, sin dar señales, al menos 20 o 25 años en el interior de su cerebro. ¿Cómo podemos diagnosticar muy temprano la enfermedad de Alzheimer? Siendo capaces de demostrar que en el cerebro de esa persona hay una acumulación excesiva de amiloide o de proteína
o de proteína tau. Eso ya lo sabemos hacer, lo hemos hablado aquí muchas veces. Por ejemplo, con pruebas de neuroimagen, con resonancias especiales que llamamos PET de amiloide o PET de tau, somos capaces de ver si en el cerebro de una persona aparentemente sana, normal, hay una acumulación excesiva de amiloide en ese cerebro que no corresponde para los 52 años que tiene esa persona, que está funcionando perfectamente bien en su vida. Eso lo sabemos hacer con toda normalidad hoy en día. Lo mismo pasa con el tau. Somos capaces de hacer PET, resonancias especiales, para detectar si hay un acúmulo excesivo de proteína tau desnaturalizada, formando esos ovillos en el interior de las prolongaciones de las neuronas. Hasta ahí no hay nada nuevo. Somos capaces también de detectar si hay un exceso de esas sustancias pinchando, haciendo una punción lumbar y viendo cómo están en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo de una persona que, aunque no tenga ningún síntoma, ya está comenzando la enfermedad de Alzheimer, habrá una cantidad de beta-amiloide superior a la normal, una cantidad de proteína tau inferior a la normal. Todo el mundo tenemos amiloide y proteína tau en nuestro líquido cefalorraquídeo, porque, como hemos dicho que en principio son proteínas normales, que cuando cumplen una misión son destruidas, pasan al líquido cefalorraquídeo o a la sangre, pues ahí están, en una cantidad normal. Es como tener pues 85 o 90 de glucosa, pues es normal. Lo que no es normal es tener 145. Entonces, la presencia de amiloide y de tau de manera excesiva y anormal en el cerebro, somos desde hace muchos años capaces de demostrar su presencia con un PET amiloide o pinchando y haciendo una punción lumbar. ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Que son pruebas muy invasivas y muy caras. Hacer una punción lumbar hay que hacerla en un medio hospitalario. Tiene pocos, pero tiene algunos riesgos y tiene un coste. Y hacer un PET de amiloide o de proteína tau vale 1.200 o 1.500 euros. Luego, para la población general, para un diagnóstico en el día a día de posible enfermedad, un diagnóstico temprano de Alzheimer, pues no está prácticamente al alcance de casi nadie. Desde luego, la Seguridad Social lo dosifica solo para casos muy, muy, muy especiales, ¿no? ¿Cuál era el reto? Lo hemos hablado en otras charlas. Ser capaz de demostrar la presencia de amiloide o de tau haciendo simplemente un test de sangre. Y hemos dicho, se está investigando mucho, está a punto de salir. Bueno, pues ya ha salido y ya lo tenemos a disposición. Es decir, podemos demostrar presencia de amiloide o presencia de tau a través de una prueba sanguínea, como cuando te sacas sangre para cualquier análisis normal y corriente. Exactamente igual. Hoy en día tenemos los análisis de lo que llamamos la fosfotau 217. Hay tres tipos de fosfotau que podemos detectar, la 181, 217 y 231. Lo que tenemos hoy en día en la práctica clínica pública y privada de nuestro país es el diagnóstico de la fosfotau y está a punto de salir también el diagnóstico del amiloide de manera sanguínea de aquí a nada. Pero esto ya es una realidad, ya en muchos servicios de la Seguridad Social se está empezando a pedir de rutina la presencia de la fosfotau en sangre y desde luego a nivel privado cualquier persona que se la quiera hacer porque en su sistema público no se la prescriban o no quiera esperar esos plazos de tiempo, se la puede hacer. Entonces, esto ya es una realidad hoy en día. Podemos hacer un diagnóstico sanguíneo sencillísimo, facilísimo, ya siguen siendo válidas las punciones lumbares, los PET de amiloide y de tau que hemos dicho anteriormente, pero esto es mucho más fácil, es más asequible y es más económico. Y a medida que vaya pasando tiempo, cada vez va a ser más económico porque se va a ir generalizando. De tal forma que, fijaros, esta es una imagen que pusimos también el año pasado y es justo lo que yo acabo de describir hace 3 minutos. La enfermedad de Alzheimer clínica es la enfermedad de Alzheimer cuando comienza la sintomatología a hacerse evidente. Pero hemos dicho que casi 20 o 25 años, o a veces más, hay una etapa muy silenciosa de la enfermedad donde
cualquiera de nosotros podemos estar empezando a tener depósitos anormales de amiloide y de proteína tau y no darnos cuenta. Hay una gran fase silente, que llamamos enfermedad de Alzheimer preclínica. Hay una fase en la que llamamos deterioro cognitivo subjetivo, en que la persona empieza a notarse fallos en la memoria, sigue funcionando con normalidad en el día a día, pero uno empieza a decir, estoy torpón, se me olvidan cosas, tengo una cierta preocupación al respecto. Y luego hay una tercera, antes de comenzar los síntomas propiamente dicho, que llamamos deterioro cognitivo leve. En el deterioro cognitivo subjetivo, todo es subjetivo, es decir, me parece que no estoy tan bien, tan fino como antes. Y cuando le pasas pruebas, los test neuropsicológicos a esa persona, todo está perfecto. El deterioro cognitivo leve es una etapa en que la persona tiene esa sensación de fallos y cuando le pasas pruebas, le pasas test, ya salen anormales algunos de esos test. Pues bien, antes de que comiencen los fallos de memoria propiamente dichos, claramente evidentes, en esta etapa, en estos 3 estadios previos, 20 o 25 años de duración, la persona básicamente va a estar normal, aunque aquí ya se empieza a quejar un poco, y aquí ya digo, de manera silenciosa se está depositando el amiloide y la fosfotau. Bueno, pues en cualquiera de estas fases podríamos hacer ya ese test de sangre que acabo de mencionar, también el PET amiloide, también el PET tau, también la punción lumbar, pero es más complicado y más engorroso. Si una persona llega al médico y dice, llevo una temporada que se me olvidan más las cosas, yo sigo funcionando bien con normalidad en mi trabajo, no tengo grandes problemas, pero tengo una sensación de olvidos y me preocupa un poco. Le podríamos decir, bueno, pues le voy a hacer a usted un PET de amiloide o le voy a pinchar en la espalda y le voy a hacer una punción lumbar. Eso no se hace en ningún servicio de salud, ni público ni privado, por lo engorroso, los ciertos riesgos que conlleva y lo costoso que es. Es decir, ¿cuántas personas llegarían a un servicio público o privado diciendo tengo fallos en la memoria con 52 o 67 años? Centenares, miles en todo nuestro país. El sistema no puede gastar PET de amiloide de 1.500 euros para ver si se te está ya depositando el amiloide o no, o hacer una punción lumbar. Es francamente complicado y se hacen casos muy selectivos. Pero con el test de sangre, ahora ya sí podemos hacer, bueno, pues le voy a sacar a usted sangre y a ver si esas quejas subjetivas de memoria corresponden a algo que ya le está pasando a usted en el interior de su cabeza. Podemos poner en evidencia. Y si sale positivo, pues ahora además ya le voy a hacer la punción lumbar o el PET de amiloide para acabar de confirmarlo todo bien. Fijaros la importancia que tiene. O incluso aquí, una enfermedad de Alzheimer. La persona no tiene ningún tipo de fallo cognitivo en la memoria. Una persona de 47 años que está perfectamente bien. Pero su padre tuvo Alzheimer, su abuelo, su tío abuelo también. Y está francamente preocupado, es decir, tiene un riesgo elevado por acumulación familiar. ¿Podría merecer la pena hacerse en una etapa absolutamente de salud perfecta, ni siquiera tiene quejas subjetivas de memoria, un simple test de sangre? Fijaros lo que va a suponer este avance que ya se ha producido. No podemos abusar de las punciones lumbares, no podemos abusar de los PET amiloide, el sistema no se puede permitir eso, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte de Europa. No nos lo podemos permitir. Pero un análisis de sangre que es súper sencillo, que en 48 horas tienes el diagnóstico y que dentro de nada, a medida que se haga de rutina en un número mayor de casos, cada vez va a ser más barato, ya podríamos diagnosticar la enfermedad de Alzheimer de una manera sencillísima, fijaros aquí, en estos 20 o 25 años previos, y si me sale positiva, a medida que los tratamientos que vamos a ver ahora estén más normalizados, ya me los pueden empezar a aplicar. Ahora empezamos a aplicar tratamientos aquí, en la enfermedad de Alzheimer clínica. Cuando una persona es tan evidente que tiene fallos de memoria o de otras funciones cognitivas, que ya son los familiares los que lo llevan al médico y le hacen toda clase de pruebas y lo que hacen es confirmar que con 72 o 83 años efectivamente tiene una enfermedad de Alzheimer, pero llevamos machacando su cerebro 20 o 25 años previamente.
Y aunque los tratamientos que disponemos, que ahora vamos a ver, los podemos empezar a aplicar ahí, no van a ser ni mucho menos tan efectivos. Fijaros, siempre hemos dicho esto, el cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, más o menos. Unos tienen más y otros tienen menos. Unos las utilizan mejor y otros las utilizan peor. Pero eso ya es otro capítulo y no nos vamos a meter hoy en eso. Entonces, fijaros, cuando una persona empieza a tener señales de pérdida de memoria reales, verdaderas, objetivas, y se la diagnostican, aquí tiene usted enfermedad de Alzheimer, esos síntomas por los que usted ha venido a la consulta efectivamente son ya la enfermedad de Alzheimer, de esas 100.000 millones de neuronas, ¿cuántas se ha comido ya ese depósito de proteína tau y de amiloide? ¿Cuántas me quedan sanas? ¿Me quedan 900.000 millones? ¿Solo me queda la mitad, 500.000 millones? Me quedarán muchas menos y aunque me apliquen tratamiento, se lo aplicarán al porcentaje de neuronas sanas que me queden. Si en alguno de estos momentos, con una desaprueba, porque empiezo a tener quejas subjetivas de memoria, porque además de las quejas ya alguna prueba neuropsicológica, algún test ya me da positivo, o aquí, porque tengo mucho riesgo, mucha carga familiar, se me detectara que tengo Alzheimer, si me lo detectan aquí, el acúmulo de amiloide puede ser que lleve 1 año y medio en el interior de mi cerebro y de mis 100.000 millones de neuronas solo se ha comido a lo mejor 150.000 neuronas. Pues me queda la gran masa de neuronas sanas todavía a disposición de los tratamientos para salvar ese número mayor de neuronas, evidentemente. Es decir, cuanto antes detectemos el Alzheimer con estas nuevas pruebas sencillas sanguíneas, más neuronas sanas quedarán, no las habrá machacado la amiloide y la proteína tau y podremos prolongar tanto y retener el avance de la enfermedad que es posible que la persona lo desplacemos a la edad natural de muerte que tendría con 87, 93, 98 años sin que las señales más graves del Alzheimer lleguen a manifestarse en esa persona. Todo eso ya lo podíamos hacer de nuevo. Insisto, con la punción lumbar y con el amiloide y el PET-tau, pero es poco práctico y desde luego es muy costoso. Con ese análisis de sangre, esto ya solo va a depender de la voluntad política de implementar en todos los sistemas, los privados cuando quieran, públicos a precios muy baratos, para que si tengo una gran carga de riesgo, aunque esté perfecto y quisiera saberlo, o ya empiezo a tener señales que me preocupan, aunque sea una persona de 52 años y sigo funcionando bien, yo ya podría detectar y, por tanto, si me saliera positivo, podrían empezar a aplicarme los tratamientos correspondientes. Es un avance espectacular, que llevábamos años esperándolo. Hay otros biomarcadores en sangre que podemos hacer, que detectan otros aspectos del Alzheimer, que están por llegar en los próximos tiempos. Pero este de la proteína tau es el más importante, el más sensible de todos ellos y puede salvar muchas vidas, cuidar muy bien la salud cerebral en personas sin que demos lugar a llegar a este nivel. Hay muchas otras enfermedades que podemos hacer comparaciones, pero uno de los más evidentes yo creo que es el cáncer. Si a una persona se le está desarrollando silenciosamente un cáncer de cualquier naturaleza en su organismo y a las primerísimas señales de cambio pudiéramos detectar que eso está sucediendo, las probabilidades de curación de ese cáncer serían prácticamente del 100%. ¿Qué ocurre con probablemente la mayoría de los cánceres? Que cuando empiecen a dar señales por las cuales me preocupo y voy al médico y me lo diagnostican, pues a saber la cantidad de tiempo que ya vaya machacando mi organismo y a lo mejor ya metastizado a otras zonas. Por tanto, aquí tenemos un primer nivel de avance. Segundo nivel, hemos dicho que si queremos derrotar el Alzheimer, tenemos que tratar el Alzheimer de manera efectiva. ¿Qué hemos avanzado aquí? Pues hemos pasado de promesas a realidades. Promesas llevábamos hablando en estas últimas charlas, ahora tenemos realidades. ¿Os acordáis que el año pasado decíamos que se había demostrado la eficacia de 2 nuevos tratamientos, el Leqembi, el producto se llama lecanemab,
el producto activo, o Kisunla, el producto activo se llama donanemab, que habían demostrado reducir la enfermedad, el avance de la enfermedad de Alzheimer. Fijaros, son dos medicamentos ya bien aprobados tanto por la FDA, la Agencia de la Alimentación y los Medicamentos en Estados Unidos, así como por la Agencia Europea de los Medicamentos. Comencemos a hablar un segundo del primero. El lecanemab, que es el producto activo o nombre comercial Leqembi, es un medicamento, fijaros, que fue aprobado por la Agencia Americana del Medicamento el 6 de julio del año 2023. La charla nuestra del año 2023 fue el 9 de julio, 3 días más tarde, el 9 de junio, un mes antes, y dijimos que estaba a punto de autorizarse, y fijaros qué poquito faltaba. La Agencia Europea del Medicamento lo ha aprobado el 14 de noviembre del 2024. El que lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento no quiere decir que el medicamento esté ya a disposición para recetarse en las farmacias. Ahora hace falta que los políticos, la Comisión Europea, lo aprueben para que cada país ya, según su sistema sanitario, lo pueda poner en las farmacias. La Comisión Europea ha aprobado la venta de lecanemab para el público europeo el 16 de abril del 2025, hace muy poco, en Semana Santa. En Europa ya lo prescriben con normalidad, en Austria, en Francia, en Gran Bretaña, que no es Europa ya recientemente, y en Italia. El resto de los países europeos todavía no lo prescriben, España todavía no lo prescribe, pero legalmente ya podríamos prescribirlo. Necesita estos dos pasos: que la Agencia Europea diga que ok a los estudios, que es un buen medicamento, y que la Comisión Europea diga puede ya venderse y dispensarse con normalidad. Y eso ya depende de los gobiernos de cada país. No sabemos a día de hoy cuándo el gobierno español dirá, pues véndase libremente el Leqembi, el lecanemab, en las farmacias. El coste anual de utilizar Leqembi se sitúa en torno a los 32.000–35.000 euros, y si fuera solo 800 euros anuales, pues seguro que ya estarían las farmacias. Pero claro, teniendo en cuenta que en España hay como 1.200.000 casos de Alzheimer, pues supongo que el gasto sanitario se va a incrementar mucho. ¿Cómo funciona? Tanto este como el siguiente son anticuerpos monoclonales. Es decir, son anticuerpos que llegan al cerebro y lo que hacen es retirar esas placas de amiloide del cerebro. Limpian ese amiloide, no la tau, para eso todavía no tenemos medicación, pero limpian, es como una pizarra que está llena de, no sé, letras y números que ha escrito la maestra, y borras la pizarra y la dejas limpia. Eso es lo que hace, retirar, limpiar las placas del amiloide del cerebro. El único inconveniente que tiene, aparte del coste, es que se administra por vía intravenosa, por infusión, por un goteo. Hay que poner una dosis cada 15 días, dura 1 hora entera la infusión, porque es muy lenta, por vía lenta. La dosis depende del peso. Hay que comenzar en etapas lo más iniciales, precoces de la enfermedad, y se aconseja que el tratamiento dure en torno a 18 meses. Parece ser que en 18 meses ha limpiado todo lo que puede limpiar de amiloide. Tiene unos límites, pero es bastante. Eso es una novedad espectacular y estamos esperando que llegue. Los americanos en ese sentido sí que nos han ganado la partida. Como es un poco engorroso, me tengo que poner un gotero, tengo que ir a un medio hospitalario, cada 15 días tengo que estar allí 1 hora esperando. Se han planteado hacer lo mismo, pero de manera subcutánea, como las inyecciones de insulina, y ya está en el mercado, lo acaban de aprobar, ¿veis? La FDA, la Agencia Americana del Medicamento, el 29 de agosto de este año, ha aprobado una versión subcutánea. De momento, para ser utilizada como
un medicamento de mantenimiento, es decir, los primeros 18 meses se utilizaría la medicación de la misma manera, por un goteo a nivel hospitalario cada 15 días, y después ya de mantenimiento se pondría una inyección que tú misma te lo pones, así de fácil y de sencilla. Y ahora ya acaba de salir, antes de ayer, una noticia de que el laboratorio que lo fabrica, que es el laboratorio Eisai Biogen, ha sacado esta misma versión subcutánea para ser utilizada desde el principio. Es decir, cuando lo aprobó la FDA el mes pasado, era para hacer los primeros 18 meses hospitalariamente con el goteo y después de mantenimiento los inyectables. Y ahora ya lo ha perfeccionado y casi no da tiempo a que se empiece a comercializar en Estados Unidos, y ya tienen esto mismo para desde el principio. Es decir, ya no hace falta estar los 18 primeros meses con la infusión cada 15 días y después de mantenimiento a partir del año y medio con la vía subcutánea, sino que ya hay una nueva versión, antes de que ni siquiera haya salido esta, que está esperando la aprobación de la FDA, que desde el primer minuto que te lo prescriban, sin necesidad de ir al hospital, como la insulina subcutánea, tú te lo pincharás desde el principio. Fijaros qué avance tan espectacular. Es decir, yo tengo una jeringuilla en mi casa que desde el momento que me dicen usted tiene esto y este es el tratamiento, pues yo me la pincho cada X días según determine y ya está, así de fácil y de sencillo, desde el punto de vista de la comodidad. ¿Y qué resultados proporciona tal como lo tenemos ahora mismo con el goteo cada 15 días? Pues fijaros, son espectaculares. Ya lo anunciábamos también en otra charla. Enlentecen el avance de la enfermedad un 27%. Hace que vaya un 27% más lento. Si yo voy en mi coche a 100 kilómetros por hora y ahora tengo un dispositivo que me lo enlentece un 27%, me pone que el coche mío vaya a 73 kilómetros por hora. Paso de ir a 100 por hora a ir a 73 por hora. Voy a tardar mucho más en llegar a mi destino, que es el final de mi vida, hablando claramente, voy a ir mucho más lento a eso que se aproxima, que no es muy halagüeño, un 27%. El otro, el donanemab, Kisunla, es un medicamento que es exactamente igual, es un anticuerpo monoclonal que también limpia el amiloide cerebral, lo despega de las neuronas y lo elimina. Fue aprobado por la agencia americana, por la FDA, en julio del 2024. Acaba de ser aprobado el 25 de julio por nuestra Agencia Europea del Medicamento y todavía la Comisión Europea no le ha prestado atención. Todavía no sabemos cuándo la Comisión Europea le dará el ok para que ya cada uno de los países lo pueda prescribir y cuando le dé la gana. Pero está ya ahí, está en boxes y está calentando en la banda, y en cualquier momento el entrenador lo va a llamar y decir quítate la parte de arriba que sales a jugar en cualquier momento. Con algunas ventajas. También se administra en forma de un gotero, como veis aquí, en un medio hospitalario, pero no cada 15 días. Ya se administra una vez al mes. Y no durante 1 hora, sino durante 30 minutos. Y es una dosis fija que no depende del peso. También durante 18 meses. De momento no tenemos forma inyectable subcutánea, pero tampoco creo que tarde mucho en aparecer. Y además tiene como ventaja que enlentece todavía mucho más, hasta un 34%, el avance, el progreso, la progresión de la enfermedad. Es decir, todavía es más potente que el anterior. Estos medicamentos se llaman anticuerpos monoclonales y hay otros cuantos más en estudio, que todavía les falta un poco tiempo. Esos todavía no han venido ni convocados por el entrenador, están en los filiales de los equipos y todavía le queda a lo mejor un par de años o 3 hasta que diga venga al primer equipo. Pero tenemos estos dos y ahí que son una realidad.
El primero, pues cuando nuestros gobernantes de salud pública digan, ya está, tengo todas las autorizaciones, pues prescríbase con normalidad por parte del servicio público, los servicios públicos de sanidad de España este medicamento. Cuanto mayor sea el movimiento asociativo y más lata demos todo el mundo, como decíamos al principio, pues más caso y más pronto nos harán quien tienen que dar las órdenes para liberar este tipo de medicamentos. Tienen o pueden tener algunos efectos secundarios, dolor de cabeza, mareo, náuseas, dificultades para caminar, confusión, cambios en la visión, convulsiones. No son graves, pero sí que es verdad que en un 6% se han visto como complicación grave algunas personas que corren el riesgo de sufrir hemorragia cerebral. Los primeros anticuerpos monoclonales, que la gente decía, van a sacar una vacuna o han sacado una vacuna para el Alzheimer, se referían a este tipo de medicamentos hace 20 años, producían muchas hemorragias cerebrales y muerte de personas y se retiraron del mercado. ¿Cuál es el avance con relación a entonces? La frecuencia y el riesgo de hemorragia cerebral existe, pero es mucho menor que con los primitivos de hace 20 años, pero podemos además detectarlo muy precozmente. Hace 20 años solo nos enterábamos cuando la persona sufría la hemorragia cerebral. Hoy en día, con una simple resonancia magnética normal, no PET-amiloide ni nada de eso, una resonancia magnética, en personas a las que le demos esta medicación, podemos ver pequeñas señales muy sutiles que nos indican que se está empezando a fraguar el riesgo de tener una hemorragia cerebral y, por tanto, hay que retirar la medicación. Somos capaces de hacerlo. De hecho, cuando se prescribe esta medicación, hay que periódicamente, cada mes o cada 2 meses, hacer una resonancia magnética a la persona para detectar esa posibilidad con la mayor brevedad posible y no meter la pata y no equivocarnos. Antiguamente, hace 20 años, eso no lo sabíamos hacer. Entonces, sabemos que tiene ese riesgo, muy bajito, pero como me van a prescribir de rutina hacerme, es decir, es como el ejemplo anterior, me han puesto insulina para mi diabetes y de vez en cuando me miran el azúcar para ver si la tengo bien controlada o la tengo alta o la tengo baja. Pues me van a mirar mi cerebro con una simple resonancia, que es barata, que es asequible, sea en el sistema público o en el sistema privado, y si empiezan a señales sutiles, muy precoces, pues tendremos que retirar la medicación en esas personas. Con lo cual, en la práctica son medicamentos pues bastante seguros. Vamos a ver un ejemplo práctico, real, de lo que estamos diciendo, para que lo veáis. Fijaros, imaginemos un caso de enfermedad de Alzheimer sin tratamiento, sin ningún tipo de tratamiento. Tenemos cuando ya llegamos, cuando ya se instaura la enfermedad de Alzheimer, cada paciente, cada persona evoluciona de una manera totalmente diferente, es un mundo. Pero en general, si globalizamos, la evolución del Alzheimer tiene como 3 fases. Un primer tercio, la duración media suelen ser 10-12 años, una primera tercio del proceso que llamamos enfermedad de Alzheimer leve, luego los síntomas ya empiezan a agravarse, viene una fase central moderada y luego ya la enfermedad de Alzheimer grave. Esto más o menos casi todo el mundo tenemos idea de ello. Pues bien, imaginamos una enfermedad de Alzheimer sin tratamiento, pues más o menos pues imaginemos 12 años de duración. Los 4 primeros años son la fase leve, los 4 siguientes del 4 al 8º año la enfermedad de Alzheimer moderada y del 8º al año 12 pues la enfermedad de Alzheimer grave. Bien, imaginemos que tenemos una persona con una enfermedad de Alzheimer y la tratamos con lecanemab, que ralentiza el avance de la enfermedad un 27%. ¿Qué supondría con lo anterior? Fijaros, supondría que si lo empezamos a dar en los primeros síntomas iniciales de la enfermedad, cuando la detectamos, esa fase leve duraría mucho más que la fase leve de una enfermedad de Alzheimer, de un paciente con Alzheimer, sin tratamiento. En lugar de durar la fase leve 4 años, duraría a lo mejor 6, 6 y medio, 7 años. Es decir, tardaríamos 2-3 años más en entrar en la fase moderada. ¿Y qué pasaría con donanemab, que todavía hemos dicho que ralentiza más? Pues fijaros que esa fase leve todavía la alargaríamos mucho más. Es decir, la persona a lo mejor hasta el año 7º u 8º o 9º no comienza a entrar en la fase moderada de la enfermedad. Eso ya es una realidad, ya es
cuando lo tengamos en la farmacia, o los países que ya lo tienen, ya tienen esa realidad. Y con esta gráfica podéis ver de una manera práctica y sencilla qué supone el avance que ya es, digo una vez más, una realidad. Entonces, imaginemos que me diagnostican enfermedad de Alzheimer con 76 años y me va a durar 12 años, pues 76, 78, aquí es el final de mi vida con 88 años. Pues si aquí, el mismo caso con 76, no entro, aquí entraría 76 y 4, 80 en la fase moderada, 84 en la fase moderada se acabaría, hasta los 88. Entonces, fijaros, si prolongo unos cuantos años más, lo que le queda a la enfermedad de fastidiarme un poco más en serio, porque las fases leves son relativamente llevaderas, todos los que tengáis la experiencia lo podréis confirmar, hay un momento en que ya la cosa se pone fea, pues queda mucho menos cantidad de tiempo para el sufrimiento que va en serio. Y aquí con el donanemab todavía mucho menos. Pero es que a lo mejor en alguno de estos momentos pues me llega el fin de mi vida, pues cualquier otra circunstancia no debida al Alzheimer que nos puede llegar a cualquiera. Con lo cual a lo mejor ni siquiera llego a experimentar los amargores más amargos de la enfermedad gracias a ese retraso. ¿Lo veis con claridad en la gráfica? Lo que supone el avance de estos medicamentos, y de los que vienen después, que todavía van a ralentizar más, pues van a suponer modificar el curso de la enfermedad de manera espectacular. Con lo cual sí que tenemos realidades ya, en este caso, verdaderas, reales, ahí a nuestra disposición. Los que, al menos clínicamente, no tenemos todavía enfermedad de Alzheimer, yo me siento bien, pero yo no sé por ahí dentro lo que estará pensando, ni tengo intención de averiguarlo por ahora. Pues fijaros, si un día, dentro de unos años, nos ocurre esto y en lugar del donanemab, lecanemab, tenemos el triflunanemab, que es el próximo que está a pasar ya al primer equipo, pues es que no curan la enfermedad, pero la paran tanto que la van a cronificar, van a hacer como el VIH, el SIDA y tantas otras enfermedades, vamos a tener una enfermedad crónica. Bueno, yo tengo Alzheimer, la tendré conmigo una serie de años, probablemente nunca pasará de estas fases iniciales leves, estoy despistado, pregunto 20 veces que si hemos comido ya o no hemos comido, pero mi capacidad funcional se mantiene bastante bien en mi vida, afortunadamente. Y entonces, bueno, pues conviviré cada vez un poquito, pero muy poquito, muy lentamente, peor, pero básicamente bien viviré a lo largo de los años. Fijaros, es revolucionario lo que suponen estos tratamientos hoy en día, verdaderamente revolucionario. Bueno, por último, prevenir y retrasar. ¿Qué hemos avanzado en prevención? De esto hemos hablado mucho otros años, pero se han hecho cada vez más estudio. La prevención es un foco importantísimo de la investigación. La Organización Mundial de la Salud ya en el año 2017 lo fijó como su prioridad principal, valga la redundancia, para combatir la enfermedad de Alzheimer. Bien, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que hay, como decíamos muy al principio, una serie de factores de riesgo. La edad es el principal factor de riesgo, pero es un factor de riesgo inmodificable y que no se puede modificar, como el sexo femenino también. Pero hay otra serie de factores de riesgo, ¿veis? Inactividad, lesiones cerebrales, fumar, beber mucho alcohol, la polución, la contaminación arterial, el escaso contacto social, la obesidad, problemas auditivos, visuales, diabetes, hipertensión, baja escolaridad, la depresión, que son factores de riesgo para la demencia. Vamos a repasarlos un poquito. Los estudios más rigurosos han llegado a demostrar, como decíamos en la introducción, que si estos factores de riesgo prevenibles, controlables, modificables, decimos nosotros, sobre los que podemos actuar, los llegáramos a controlar en su totalidad, se podría disminuir la aparición de Alzheimer hasta en un 45%. Casi 1 de cada 2 casos de Alzheimer no llegarían a aparecer. Entonces, fijaros,
Si tenemos Alzheimer, como decíamos antes, y me aplican lo más tempranamente posible algunos de esos medicamentos o los que vienen, esos dos ya los tenemos ahí, es que vamos a cronificar la enfermedad y me voy a librar de los peores momentos. Pero si además actuamos 20 años de que aparezcan las primeras señales, es decir, hacemos prevención, actuamos sobre los factores de riesgo y solamente actuando sobre los factores casi disminuimos en la mitad el número de nuevos casos, es decir, vamos a tener la mitad de nuevos casos y sobre esos nuevos casos, aplicados los nuevos tratamientos, los vamos a cronificar y paralizar. El futuro empieza a ser, por fin, desde el año 2006 que dimos la primera charla, claramente luminoso. Hemos ido siempre hablando, ¿qué es lo último? Cuando yo hablo con las chicas del Alzheimer, como yo les llamo cariñosamente, ¿y de qué hablamos este año? Lo que tú quieras, lo último, ¿qué es lo último que tenemos? Pues siempre teníamos muchas promesas y ahora ya tenemos realidades reales. Es decir, las nuevas generaciones, nuestros hijos y muchos de nosotros, nos vamos a librar de este monstruo, nos vamos a librar. Estamos ya, mucha gente de los que estamos aquí les va a venir muy bien todo lo que tenemos, pero es que las generaciones que están ahí detrás y muchas de las nuestras, de los que todavía no hemos llegado a los 70 años, pues es que nos va a tocar la lotería. Lo estáis viendo con claridad. Es decir, si trabajamos en prevención y casi 1 de cada 2 casos no aparece y del 1 que aparece lo machacamos con ese bombardeo de esas sustancias que decíamos antes y lo enlentecemos de esa manera, ¿qué va a ser del Alzheimer, pobrecillo? Los que nos dedicamos a investigar el Alzheimer y tenemos centros de investigación, pues nos vamos a tener que reconvertir y dedicarnos a otra... Bueno, vamos a ir al paro, afortunadamente. Claro, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a inventarnos otra cosa. Bueno, fijaros, se ha delimitado uno por uno. La inactividad física supone un 2% de ese 45% de riesgo que podíamos evitar. El sedentarismo, la vida sedentaria, contribuye en un 2%. Fumar contribuye con otro 2%. Consumir excesivamente alcohol, en contra de lo que se creía, solo un 1%. Cuidado, esto no es una vía libre para que hagáis lo que queráis, que ahora vamos a salir con sed aquí todos. La polución, la contaminación ambiental es bastante importante, un 3%. Los traumatismos craneales, los traumas, las lesiones cerebrales, otro 3%. Esto lo hemos hablado muchas veces, uno de los principales factores, la baja escolaridad, el no tener formación académica, decimos la educación. Decimos educación es una mala traducción del inglés. Ellos a la escolaridad le llaman education, no es la educación en el sentido de ser educado, eso le llaman ellos polite, be polite, ¿no? Ser educado. Baja escolaridad, decir, bueno, pues no tengo estudios, desafortunadamente no he podido cursar una carrera, no he completado el bachiller, mis sistemas cognitivos no se han estimulado como deberían. El escaso contacto social, un 5%. La obesidad, un 1%, contribuye. Ser hipertenso supone que tienes un 2% más de riesgo de desarrollar Alzheimer. Ser diabético, tienes un 2% más de tener Alzheimer. Haber padecido depresiones recurrentes a lo largo de tu vida, un 3% más. Problemas auditivos, tener dificultades en la audición, un 7% más. Esto es uno de los que más se está estudiando en los últimos tiempos. Tener cifras elevadas de lo que llamamos el colesterol malo, también otro 7%, un factor, una probabilidad muy elevada. Y tener dificultades visuales, no ver bien, dificultades auditivas y visuales y no corregírtelas. Cuidado, si tienes dificultades auditivas y visuales y te las corriges convenientemente, entonces no tienes más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Es, si no veo bien, no oigo bien y no me pongo gafas o no me pongo un audífono si me hiciera falta, ¿no? De esta forma. ¿Y por qué sabemos que esos factores, esta está totalmente en inglés, pero yo os la traduzco, es ¿por qué sabemos que ocurre eso así? Porque decíamos también muy al principio, hoy en día ya sabemos que la enfermedad de Alzheimer no es debida a una única causa, un virus o algo así que la produce.
Es algo multifactorial, intervienen muchos factores. Hoy en día sabemos que hay mucho daño vascular, mucha falta de riego sanguíneo en el interior del cerebro de los enfermos de Alzheimer. No están bien oxigenadas y nutridas a través de la sangre esas neuronas. Entonces, todos esos factores, la mayoría de esos factores, lo que hacen es reducir mucho el aporte de sangre, el aporte de oxígeno al cerebro, favorecen la inflamación cerebral, el consumo de tabaco y la inactividad física, la obesidad, hace que el cerebro se inflame, como cuando me doy un golpe y se me inflama una rodilla o una muñeca, ¿no? Entonces, todos esos factores provocan falta de riego sanguíneo, falta de oxigenación cerebral y neuroinflamación. El cerebro se empieza a hinchar, se empieza a inflamarse por la agresión que sufre a partir de todos esos factores de riesgo. Si tengo la tensión arterial alta, si soy diabético, si fumo mucho, si soy sedentario, si no me relaciono con otras personas, si no oigo bien y no me entero de lo que sucede a mi alrededor, todo eso favorece la falta de riego sanguíneo y la inflamación en el interior del cerebro. De tal forma que, un ejemplo muy sencillo, si soy fumador, mi garganta la voy a tener hecha polvo, mis pulmones, mis bronquios, mi tráquea la voy a tener hecha polvo. Pues el tabaco llega exactamente igual a las neuronas cerebrales y las machaca también de la misma manera. Igual que tengo esto machacado y todas las mañanas cuando me levanto toso y toso y toso y toso, mis neuronas cerebrales se inflaman, se dañan por esa agresividad externa. Si tengo hipertensión arterial, mis arterias se ponen rígidas y no permiten que pase bien la sangre a través de ellas. Da igual que sea de unas arterias de mi pie y cada pocos pasos me tengo que parar porque tengo claudicación intermitente, tengo que disimular mirando un escaparate porque no me riega bien, pues igual sucede en el cerebro, tampoco me riega bien, me llega bien la sangre a mi cerebro si tengo hipertensión o si tengo diabetes, y eso hace que aumente el amiloide y empiecen todos esos procesos a ponerse en marcha. En definitiva, ¿qué concluimos? Pues que efectivamente estamos ante una auténtica realidad optimista acerca de la situación que tenemos con este monstruo. Actualmente en el mundo entero hay como 50 millones de personas que sufren Alzheimer. Dentro de 5 años, en el 2030, se calcula que van a ser unos 80 y 150 o 160 en el año 2050, que está ahí mismo. Es decir, aunque en los países occidentales vamos mermando la cantidad de enfermos de Alzheimer, precisamente porque reducimos los factores de riesgo, como estamos diciendo, es decir, controlar todos estos factores. Es decir, afortunadamente en los países occidentales pues cada vez fumamos menos, controlamos mejor el consumo de alcohol, hacemos ejercicio, la gente cuida su peso y su estado físico, vamos a nuestros controles y mi diabetes, mi hipertensión, etcétera, están perfectamente controlados. Eso es lo que ha hecho que se reduzca. Entonces, estamos ya ahí, incluso, como digo, el cambio más insignificante pues puede marcar una diferencia. Entonces, vamos a despedirnos como acabamos. Esto es cuestión de todos, cada uno más. Los que tienen más posibilidades de hacer más cosas, pues tienen que, como los impuestos, o debería ser, el que tenga más que pague más y el que tenga menos que pague menos, ¿no? O la bandeja en la iglesia, pues si yo puedo echar 5 euros, 5, yo no echaré nada más que 10, pero todos tenemos que actuar contra el Alzheimer. Tenemos que asociarnos más, subir las cuotas, exigirle a quien tengamos que exigirle que lo que ya se puede hacer, que lo haga cuanto antes y no tardemos 18 meses, etcétera, etcétera. De esa manera podremos responder a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Quo vadis? ¿Dónde vas, Alzheimer? Pues ya mismo, y si seguimos de esa manera, pues no os quepa ninguna duda que va hacia su derrota el Alzheimer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora abrimos el turno de preguntas, que es casi lo más interesante, para que todo aquel que quiera preguntar, pues que pregunte lo que
lo que quiera. A ver, vamos a coger un micrófono. ¿Tenemos un micrófono inalámbrico? Bueno, ¿se oye? Sí, creo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido súper didáctico y muy interesante. Gracias. Yo quería preguntar respecto a los dos fármacos, cuando has explicado que literalmente lo que hacían era como deshacer las placas de amiloide. Eso es. Pero me gustaría preguntar cómo va, en qué situación va a quedar esa neurona una vez que ya se ha quitado esa placa o se ha deshecho, pero el daño que ha ocasionado la placa antes de deshacerla, esa neurona está, entre comillas, dañada. Entonces, ¿qué pasa con esa neurona? Sí. Que ya no tiene placa, pero tiene un daño que se ha creado. Muchas gracias por esa pregunta, it's a good question. Es una buena pregunta, como dicen los british. Bueno, pues vamos a explicar una cosa que no nos da tiempo a explicar, pero que la pregunta es muy, muy interesante. Fijaros, cuando un péptido de beta-amiloide se corta, y ya digo que forma parte de la corteza de la neurona, cae al exterior de la neurona, ese trozo, nosotros decimos que es una fibrilla de amiloide. Entonces, esa fibrilla es un monómero de amiloide, una sola unidad. Se junta con otra y forman un dímero. Y se juntan con otras cuantas, ya es una protofibrilla. Y cuando ya se van acumulando, ya se forma la placa, la costra. Bueno, lo que hace el primero, el lecanemab, actúa sobre el amiloide, pero de manera diferente. El lecanemab actúa sobre la placa cuando ya está constituida, la retira, y una vez retirada hay algunas neuronas que quedan en muy buenas condiciones, porque aún no le había atacado mucho la placa de amiloide, y esa se recupera. No se salva, por eso ralentiza hasta un 27%, no ralentiza el 100%. El donanemab actúa mucho antes, actúa en las fibrillas. Cuando empiezan a formarse los monómeros, los dímeros, empiezan a unir las pequeñas fibrillas, empieza a actuar ahí mucho más temprano, mucho más precozmente, empieza a impedir que se unan las pequeñas fibrillas para no dar lugar a la placa. Por eso ralentiza casi un 40% frente al 27%. Los dos son anticuerpos, pero actúan de manera diferente, con lo cual lo que hace es impedir en un 37%, impide en una cantidad de fibrillas que no lleguen a originar la placa, con lo cual si no se forma la placa no destruye ninguna neurona. Y el otro es así, a unas las salvamos y a otras no llegamos a salvarlas. Esa es la aplicación. Es una buena pregunta. Muy inteligente. Ahí tenemos otra. Paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a la prevención, la falta de atención cuando estamos hablando o haciendo algo, ¿puede ser un aviso de la enfermedad? Puede ser y puede no ser. Vamos a ver. También es una buena pregunta. En las edades intermedias de la vida, 40, 50, 60 años, la mayoría, cuando la gente empieza a tener quejas subjetivas de memoria, el deterioro cognitivo subjetivo que hemos dicho antes, y acude a los especialistas, al evaluar a la persona nos damos cuenta que en realidad lo que tiene es un problema de atención y no de memoria. Estamos tan dispersos, tan estresados, haciendo varias cosas a la vez en nuestra vida, que no puedo retener bien en mi memoria una información si no le he prestado suficiente atención. Claro, si estoy saliendo con una chica, no me gusta mucho, y luego después de trampa, cuando nos vamos a despedir por la noche, me dice de qué color eran mis pendientes, pues si no le he prestado mucha atención, no es que no me acuerde del color de tus pendientes, es que no te he prestado atención. Entonces eso es muy tranquilizador, porque la mayoría de las veces los problemas de memoria son solamente problemas de atención, y eso no es preocupante, pues te puede servir pues eso, para no volver a salir más con la chica, pero no significa nada. Ahora, en algunas ocasiones
sí que efectivamente los problemas de atención y de memoria pueden ir combinados a la vez y en algunas ocasiones pueden ser la primera señal muy, muy precoz de lo que va a venir después de la verdadera problema de memoria. A nosotros eso no nos preocupa mucho porque la evaluación neuropsicológica, además de las neuroimágenes, los test que tenemos tan estupendos hoy en día que se le pasa a los pacientes para que los rellene, son capaces de discriminar perfectamente bien si es un problema de atención y no es preocupante, o es un problema de memoria, o es un problema de los dos, y en ambos casos es preocupante. Podemos discriminarlo bien eso. Gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Buenas. Y muchas gracias por la exposición. Gracias. Dos preguntas. A través de la derrota del Alzheimer, si además del tratamiento farmacológico, si hay alguna investigación para saber si se estimula la neuroplasticidad de alguna manera, si también habría alguna forma de prevenir o de avanzar o de impedir el avance tan rápido de la enfermedad, por un lado. Y por otro lado, el eje intestino-cerebro, con el trabajo de la microbiota, yo he leído investigaciones en las que dice que si hay inflamación en el intestino, hay inflamación en el cerebro. ¿Sí conoces alguna línea de trabajo en este sentido? Sí. Son también dos buenas preguntas. Ya lo decíamos el año pasado, ¿cómo ha madurado esta audiencia en los últimos años? ¿Qué tipo de preguntas tan bien hechas y tan interesantes e inteligentes? Os felicito, estoy muy contento. Respecto a lo primero, a la neuroplasticidad, combatir la mayoría de esas medidas, de esos factores de riesgo, estimula la neuroplasticidad. Por ejemplo, si una persona ha tenido un muy bajo nivel educativo en su vida porque no ha podido ir a la escuela y a partir del momento en que se lo propone empieza a leer más, a estudiar, a apuntarse a una universidad de mayores, a aprender un idioma, a saber cómo manejar un ordenador, una tablet, todo eso estimula cognitivamente al cerebro y estimula la neuroplasticidad. Es decir, es muy sencillo, es decir, si yo durante todo el día no me muevo, tengo un determinado masa y tono muscular. Si levanto durante todo el día así un bolígrafo, pues al final del día tendré X gramos más de masa muscular que si no lo levanto. Entonces, cualquier actividad que le haga a nuestro cerebro trabajar estimula el funcionamiento cerebral, estimula la neuroplasticidad y ayuda a mejorar la salud cerebral de esa persona. Y cuanto más salud cerebral haya, menos riesgo de enfermedad de Alzheimer. Entonces, la mayoría de esas medidas, especialmente las destinadas a la interacción social, hablar, charlar, comunicarme con otras personas, estimular cognitivamente mi cerebro de esta manera que acabo de mencionar, irán destinadas y serán estupendas. Asistir a centros sociales o especializados de día, a centros de mayores, que se dice, y llevar a cabo toda la propuesta de actividades que se planteen, pues algunas de las que hemos dicho, jugar en grupo, hacer sudokus, crucigramas, o las que propongan los y las terapeutas, estará haciendo estimulación cerebral, estará incrementando la salud cerebral y la neuroplasticidad. Seguro que será así. Entonces, cuanto más hagamos en ese sentido, hay un dicho entre nosotros acerca de la memoria, para resumir, que dice acerca de memoria, úsala o piérdela. Pues si eso lo generalizamos al cerebro, es exactamente igual. Si trabajamos nuestro cerebro desde leerme la prensa, aunque sea digital por las mañanas, hablar más con otras personas o hacer específicamente tareas de estimulación cognitiva, pues será muy bueno para mi neuroplasticidad cerebral y para mi salud cerebral. Y la segunda pregunta era... sí, hay muchísima, no alguna, hay muchísima investigación. A nuestro intestino sabéis que se le llama el segundo cerebro y se está investigando muchísimo qué relación tiene la microbiota intestinal con la salud cerebral en general y la enfermedad de Alzheimer en particular.
disfunciones en la microbiota intestinal se están postulando para acabar siendo consideradas como un nuevo factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Quizás en próximas charlas lo comentemos. Pero se ha observado, y hay muchísimas líneas de investigación, que cuanto peor funciona nuestro intestino, más en riesgo estamos de sufrir demencia. Precisamente por lo que yo he dicho antes, porque al Alzheimer, entre otros mecanismos, se lleva sobre todo por la falta de riego sanguíneo, dicho de una manera muy coloquial, y por la inflamación. Si miramos el cerebro de una persona con Alzheimer, es un cerebro que está inflamado. Y buena parte de esa información tiene que ver con disfunciones, mal funcionamiento de la microbiota intestinal. Y hay grupos de investigación mundiales muy dedicados a acabar de probar que eso es así y de qué manera podríamos intentar prevenirlo en el futuro. ¿Sí? A ver, otra más. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, se te oye bien. Bueno, felicidades por la charla, muchísimas gracias y enhorabuena para todos porque son unos avances tremendamente esperanzadores para todos, para nosotros y para nuestros familiares. Sí, señor. A ver, mi pregunta es muy concreta. En una fase avanzada, o sea, en una fase moderada, relativamente avanzada de la enfermedad, ¿cuál es la eficacia que siguen teniendo los parches de ribastigmina? Buena pregunta. Sabéis que el año pasado hicimos un estudio en el Instituto Andaluz de Neurociencia, en Málaga, en mi instituto, con parches de ribastigmina y participó bastante gente de aquí del pueblo, ya están publicados los resultados. Bueno, ahora vamos a hacer un nuevo estudio con parches de ribastigmina en otro aspecto y como no me escuchan desde Barcelona y desde Suiza, que es donde está la central, pues diré que relativamente poco ya tienen que hacer. Los parches de ribastigmina pertenecen al grupo de medicamentos que llamamos anticolinesterásicos, que es lo que veníamos teniendo hasta ahora y seguimos teniendo desde hace 20 o 25 años. Son medicamentos solamente sintomáticos, no ralentizan el avance de la enfermedad, mejoran los síntomas. Si yo tengo neumonía, estoy tosiendo como un perro, lo que modifica el curso de mi neumonía es tomar antibióticos. Si no tomo antibióticos y tomo paracetamol, eso es un tratamiento sintomático. Mi congestión cerebral, iba a decir, no, por Dios, mi congestión de cabeza, mi dolor de cabeza y mi fiebre mejorarán. Me encontraré mejor, pero el curso de mi neumonía sigue exactamente igual. Entonces, eso es lo que hace la ribastigmina, el donepezilo, la galantamina y la memantina, que son los 4 medicamentos, y el Subenaid y el Tevofortán, que son los 6 medicamentos que tenemos. Cuanto más al principio se den esos medicamentos, más mejoría de los síntomas producen. Pero en fases ya moderadamente avanzadas, su papel es muy, muy discreto. No diría que nada, pero ya muy, muy poco tienen que hacer. Son para la fase inicial. Y siendo así, con una eficacia residual, ¿su consejo es que en un paciente con esas características mantengamos ese tratamiento o no? Verás, es que es como toda, es que es una pregunta buenísima. Buenísima. Pero qué contento estoy. Yo voy a venir, no lo vamos a dejar para el año que viene, hay que venir en Semana Santa otra vez. Es que el público, es que no sabéis cómo ha madurado la cosa. Estoy contentísimo, de verdad. Qué a gusto me voy a tomar la cerveza ahora. Bueno, veremos. Veremos, a ver, verás. Es una pregunta compleja que no es fácil de resolver. Pero como en tantas otras enfermedades complejas y serias que no sean el Alzheimer, me estoy acordando de un caso mío personal que no voy a mencionar y que me dio mucho coraje. Pero bueno, a lo que vamos. Si solo consideramos la eficacia sintomática, pues probablemente si retiramos esa medicación, aliviamos esos gastos para el sistema sanitario público de nuestro país,
pues sería lo correcto. Sería lo correcto, porque la relación coste-beneficio está tan desproporcionada a favor del coste y el poco beneficio que probablemente no tenga mucho interés. Pero en un tratamiento de cualquier enfermedad intervienen muchos otros factores tan importantes o más que eso. Si yo llego y le digo a ese familiar, y los médicos a veces somos muy burros para decir las cosas, esto ya a tu padre o a tu madre o a tu marido ya a estas alturas no le sirve para nada, lo vamos a quitar y ahorramos un gasto y tal. El jarro de agua fría que le cae a esa persona, a esa mujer, por ejemplo, a los hijos de esa mujer, a la gente que quiera a esa persona, o sea que ya con papá, con padre, como decimos aquí, como yo decía con mi padre, o sea que ya con padre no hay nada que hacer, ya esperar que se muera, que esto vaya cada peor. Es decir, a veces los tratamientos tienen un papel psicológico de apoyo moral a la persona y emocional tan importante que, así es como opino yo y como en nuestro instituto funcionamos, es mejor mantenerlos, aunque incrementemos el gasto sanitario, por la esperanza, el ánimo, el apoyo, la sensación de que todavía se está haciendo algo por él y por nosotros. Entonces, si te respondo a lo primero, pues si me queréis irse, pero como hay que tener en cuenta muchas más otras cosas, por lo menos en la medicina en la que yo he creído toda la vida y el equipo que trabaja conmigo es en la que creemos, yo no lo quitaría. Yo no lo quitaría porque está desempeñando muchos otros papeles. ¿Es que incrementa el gasto sanitario público? Iba a decir un taco, coño, es que no hay de dónde quitar en este país. Es que pues que le hagan una OPA hostil como la del BBVA, como ya he dicho aquí otras veces, a los futbolistas que ganan millones por temporadas, a los... en fin, me callo porque me enciendo y es que me provocáis, pero vamos a retirar eso con ese papel secundario que juega tan importante. Pues yo creo que hay de dónde quitar para no quitar esperanza y apoyo emocional. En fin, los tratamientos son muchas más cosas, claro. Muchas más cosas, pero ahí lo vamos a dejar para no complicarnos la vida mucho más. Muchas gracias. Gracias. Venga, más preguntas. Aquí tenemos otra. A ver, yo también quería preguntar porque ahora mismo estamos conociendo estos fármacos nuevos, entonces esto da muchísima esperanza. Están aprobados por la Sociedad Española del Medicamento y todo esto, pero yo ahora voy a mi médico y voy con un montón de esperanza y sé que hay estos fármacos y me dice mi médico, sí, pero es que no están comercializados. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que existan si no me los pueden recetar? Y luego, aparte, como no están comercializados, yo sé, bueno, hay mucha gente que en la sanidad hay una sección que se llama sección de medicamentos del extranjero, que cuando aquí en España no está comercializado un medicamento, te lo pueden traer del extranjero. Entonces, ¿por qué no se agiliza que podamos acceder a estos medicamentos cuando son necesarios? No que existan, pero no podamos acceder a ellos. Tú eres muy mala, ¿eh? Tú estás muy mala y me quieres provocar. No lo vas a conseguir. Bueno, es que la pregunta es, de nuevo, magnífica. Pues porque todo depende de múltiples criterios, incluidos los criterios políticos, los de gasto, es decir, todos los países tenemos un presupuesto como nuestras casas y podemos gastar hasta un cierto límite y hacemos los presupuestos y lo distribuimos. Mira, toda la vida entera funciona de acuerdo a prioridades, a nivel individual, a nivel grupal, una familia o una nación o un grupo de naciones. Todo el mundo, desde que nos levantamos por la mañana hasta por la noche, tomamos decisiones en función de nuestro sistema de prioridades. Todo el mundo tiene un sistema de prioridades y no se puede decidir nada, ni siquiera qué me pongo hoy para vestirme, si no es de acuerdo a tu sistema de prioridades. Y cada uno, a nivel individual, grupal o nacional, elabora su sistema de prioridades como mejor quiere. Y lo que para mí está en el primer peldaño, para ti puede estar en el 24º. Entonces, los gobiernos, los estados, también estructuran sus sistemas de prioridades.
El otro día estábamos en los cursos de verano de la Universidad de Málaga, no, eso fue el año pasado en Ronda, y también pues había gente muy mala en el público y me provocaron, y les ponía un ejemplo. Les decía, hace unas semanas el Málaga Club de Fútbol, que estaba en lo que antes era la tercera división o segunda B, había logrado en el último segundo subir a segunda división. 3 días de fiesta en la ciudad. La ciudad se echó por cientos de miles de personas a la calle. Los llevaron al ayuntamiento, a no sé dónde, a no sé qué. 2 semanas más tarde hubo una manifestación convocada públicamente en Málaga en defensa de la sanidad pública. Hubo 2.500 personas frente a los no sé cuántos miles. A nivel de sociedad estructuramos nuestro sistema de prioridades como nos da la gana. Es decir, si el Málaga me moviliza de esa manera y la sanidad pública me moviliza de esta otra, pues es que te dan ganas de decir, pues eso es lo que tienes. Por eso yo comenzaba diciendo, cada vez quiero más gente en la asociación, aumentar voluntariamente la cuota si estas chicas no son capaces de subirla, etc. Entonces, la pregunta es así y se la puedes formular a una persona, a un colectivo, a un gobierno. ¿Por qué? Pues cada uno te da sus razones. No hay presupuesto, hay muchas otras cosas que atender. Yo qué sé, pues cada uno lo hace de la manera que mejor le parece. ¿Qué pueden hacer por mí para el Alzheimer de mi padre, de mi que sea, o el que vaya a venir? Preguntaros también, que por eso he arrancado de esa manera, ¿qué podéis hacer también vosotros por el Alzheimer? Porque voy a apuntar a una asociación que no estoy. Si 15 euros que vale la cuota, yo los puedo pagar y otros 15 más, yo le decía a la chica, no, toma otros 15 más y te hago la cosa esta. Y si organizan un festival, un teatro, es que no me lo voy a perder. Y si mañana piden para lo que sea y me sobran 5 euros, lo voy a hacer. Y si tengo que ponerme delante de alguien y decirle, como tú planteabas, que esto para cuándo, que el anillo para cuándo, que el de Canemar para cuándo, que ya está bien, pues eso es lo que nosotros podemos hacer también por el Alzheimer. Es decir, no solamente, venga, que me lo solucionen, está muy bien, claro. Una última cosa, estáis muy equivocados, decís, con todo lo que nos ha enseñado José Mari esta noche, y que agradecida nos vamos. El agradecido soy yo de, hoy mi emoción y todo, del cariño que me llevo de vosotros.